Hola a todos y a todas, bienvenidos a este reto de 5 días mirando tus cacas, que hoy da comienzo. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿vale? A lo largo de estos días vamos a hablar de muchísimas cosas relacionadas con nuestras heces, a entenderlas y vamos a ir haciendo un diario, que ahora os explicaré cómo hacerlo. Este diario nos va a aportar muchísima información sobre qué está pasando dentro de nosotros, que al final es lo que necesitamos saber. Vamos a utilizar las heces como un indicador de visión interna, ¿de acuerdo? Que es como yo realmente lo utilizo en consulta y quiero daros esa herramienta porque me parece muy útil. Va a ser un reto divertido, va a ser un reto donde vais a tener que trabajar bastante en casa haciendo este pequeño diario y quiero que lo compartáis conmigo. ¿De acuerdo? Que es lo más importante. A través de estos mensajitos me podéis escribir y decirme cómo vais evolucionando, si tenéis algún tipo de duda de cómo son vuestras heces, de qué está ocurriendo. Estoy aquí, ¿de acuerdo? Aunque esté al otro lado de la pantalla, pero siempre estoy aquí. Así que bueno, vamos a empezar a ello. Hoy como mi primer día, pues me voy a presentar para aquellos que no me conozcáis. Soy Silvia Juárez, cofundadora de Espacio Cocoro, junto con mi compañero y marido José Ángel García. Soy licenciada en Biología por la Complutense y dediqué pues, más de 12 años de mi vida a investigación científica. Pero llegó un momento en que necesitaba dar un cambio y bueno, hacer un retorno de mi carrera a algo más personal y encontré en la kinesiología y en el shiatsu pues mi nicho, donde yo me encontraba a gusto, así que me formé, he estado y sigo formándome en todas estas disciplinas y son las que utilizo en consulta, sobre todo la kinesiología clínica basada en neurología funcional. Soy especialista en sistema digestivo e inmunológico, en alergias, intolerancias y alimentos. Entonces podréis entender desde qué punto os hablo hoy. ¿De acuerdo? Es mi día a día en consulta, también por lo que yo he pasado personalmente y a lo que estoy muy acostumbrada a ver y en lo que trato de ayudaros día a día a través de mi terapia. Bueno, pues después de esta pequeña presentación, vamos a meternos de lleno. Antes de empezar, posiblemente si yo os pregunto si sabéis describir vuestras heces, si miráis atrás antes de tirar de la cadena, muchos de vosotros me diréis que, bueno, quizá sí, quizá no, a lo mejor hay un 50%. Si no lo hacéis, a partir de hoy, hacerlo siempre, todos los días de vuestra vida, incluso aunque haya normalidad, porque las heces nos están diciendo muchísimas cosas. En cuanto se rompe el equilibrio interno, no solo el digestivo, las heces empiezan a cambiar. Así que su cambio de forma, de color, de tamaño, de olor, de acuerdo, su consistencia, nos está diciendo que algo está pasando. Así que tenemos que tenerlas muy presentes. No te olvides nunca de este pequeño gesto, mirar hacia atrás antes de tirar de la cadena para poder saber cómo son tus heces. Son grandes indicadores, así que vamos a tenerlos muy en cuenta. Y como indicadores también hay que tener una escala de referencia para saber cómo son y con qué compararlas, ¿de acuerdo? Eso es de lo que os voy a hablar hoy, ¿vale? De esa escala que vamos a utilizar, que yo utilizo muchísimo en consulta y que os la quiero mostrar precisamente para que podáis catalogar durante todos estos días cómo son vuestras heces. Y ese es el índice de Bristol o la escala de Bristol. Que fijaros ya a partir del siglo XVI al XVIII, pues en la corona británica había una persona especializada en acompañar al monarca al baño, en limpiarle y en ver cómo eran sus deposiciones, ¿vale? Y era una de las posiciones más privilegiadas dentro de todo el estamento. Así que fijaros ya que ellos sabían de la importancia de nuestras heces y de cómo los cambios en ellas podían indicar nuestro estado de salud. Sin embargo, no fue hasta 2 siglos después, en 1997, cuando Lewis y Heaton en la Universidad de Bristol desarrollaron una escala visual con una finalidad médica para que sirviera de herramienta a tanto los pacientes como los doctores clasificar adecuadamente según las heces según la forma y la consistencia. Tenía que haber una unificación y es una de las herramientas más utilizadas a nivel médico, ¿de acuerdo? La escala de Bristol. Y muchos terapeutas como yo que trabajan sistema digestivo y no solo el digestivo, lo utilizamos como método de referencia para que visualmente podáis observarla y me podáis decir, estas son mis heces, ¿de acuerdo? Porque muchas veces no sabemos qué es normal, qué no, incluso todos pensamos que las nuestras son normales. Y luego cuando las miramos en la escala de Bristol, pues decimos, ostras, pues que para mí son normales, pero resulta que llevo toda la vida en estreñimiento. ¿De acuerdo? Así que fueron ellos los que la diseñaron y desde entonces sigue vigente. Es muy, muy utilizada. Esta escala de Bristol
nos permite, pues eso, reconocer nuestras heces dentro de unas categorías y poder controlar la evolución de ellas en función de qué estamos haciendo, en cambios en nuestra dieta, cambios en nuestros hábitos, en nuestra salud, la toma de algún medicamento. Todo ello va a repercutir en las heces y las vamos a poder ir evaluando gracias a esta escala. Así que yo os invito durante estos días, y para mí sería un regalo que lo hicieras durante unos cuantos más, por lo menos 15, para que si establecéis algún tipo de pauta de cambio podáis observar bien los cambios, hacer como un diario donde vamos a apuntar todos los días la forma, el color y la textura de nuestras heces, ¿de acuerdo? Su consistencia, e incluso el olor que hemos comido en ese mismo día, aunque fijaros, nuestras heces no representan lo que comemos ese día, sino en torno a las 48 horas anteriores. Si el tránsito es normal, si tenemos un tránsito muy lento, podemos estar hablando incluso que vemos en heces el contenido de la comida de 5 a 7 días antes. ¿De acuerdo? Pero eso también es una de las cosas que con nuestro diario vamos a poder ir registrando. Y no solo qué comemos, sino cómo nos sentimos, porque las emociones son una de las grandes situaciones que afectan muchísimo al tipo de hez que tenemos, ¿de acuerdo? Son capaces de alterarla y muchas veces cuando tenemos situaciones emocionales complejas se reflejan muchísimo en nuestras heces. Así que vamos a apuntarlo todo en nuestro diario con el mayor detalle que podamos y vamos a ver qué tipo de hez tenemos también para reflejarlo. Y para saber qué tipo de hez tenemos, vamos a recurrir a esa escala de Bristol, que no es ni más ni menos, ¿de acuerdo?, que una escala visual, donde vamos a ver pues, forma, color, tamaño y consistencia y las vamos a categorizar. Esto es una imagen, pero bueno, vamos a verlas en dibujos, vamos a hablar un poquito en detalle de cada uno de ellos y muy brevemente para que sepamos hacer esas categorías y luego utilizarlas después. El primer tipo de hez que nos encontramos, bueno, lo que se llama heces tipo 1 y 2, nos hablan de un estreñimiento ligero o importante, ¿vale? Heces tipo 1 serían las típicas bolitas de cabra negras muy sequitas y oscuras que pasan normalmente con dificultad. Cada 3-4 días, incluso más, ¿de acuerdo? Y eso nos está hablando de un estreñimiento muy importante, muy severo. Cuando estas bolitas ya se pegan un poquito y forman pues, una especie de salchichita, pero compuesta de muchos fragmentos de esas mismas bolitas negras, secas y oscuras, hablamos de un estreñimiento ligero. ¿Qué pasa? Que tenemos un tránsito muy lento, las heces están mucho tiempo dentro de nuestro colon, se va absorbiendo todo el agua, por eso se vuelven secas, muy duras, como las de cabrita, y son muy difíciles de evacuar. Esto pues, nos puede provocar desde fisuras internas, ciertas heriditas, hemorroides, fisuras anales y un largo etcétera de situaciones. De esto, mucho más, de cómo trabajar un estreñimiento, de qué podemos hacer y de sus causas y sus orígenes, vamos a hablar mañana mismo en nuestro primer día en el que ya nos centraremos en el estreñimiento, ¿de acuerdo? Y ahí hablaremos mucho más en detalle. ¿A qué pueden ser debidas? Pues desde la toma de algún tipo de medicamento, falta de fibra, el tratamiento con antibióticos, una pérdida en el equilibrio de la microbiota intestinal, sensibilidad a alimentos y un largo etc. ¿De acuerdo? De la que hablaremos con mucho detalle mañana, no os preocupéis. La siguiente categoría, que sería esa categoría óptima a la que queremos llegar, son las heces tipo 3 y 4, en las que, bueno, pues metemos las heces normales, ¿de acuerdo? Las de verdad. ¿Qué tienen? Pues ya formita de salchicha, pero solo con grietas en la superficie, ya no son bolitas pegadas, ¿vale? O bien la salchichita, con forma un poquito más alargada, más de serpiente, es lisa y suave. Ambos tipos de heces se consideran dentro de la normalidad. No son heces que manchan las paredes del baño ni el papel cuando nos limpiamos, ¿de acuerdo? Esa formita es muy consistente y su color, bueno, pues es en torno a un marrón oscurito clarito que dependerá mucho también de lo que comamos, ¿de acuerdo? Ocurren ocurren de 1 a 3 veces al día, su evacuación es muy sencilla y bueno, pues no entrañan ningún tipo de alteración.
Hablaremos de ellas el miércoles. Hablaremos de ellas porque queremos llegar a ellas. Entonces veremos qué cosas podemos hacer, hablaremos del tipo de fibra, hablaremos de probióticos naturales, de prebióticos naturales y de cositas interesantes para que cuando consigamos el equilibrio lo mantengamos. ¿De acuerdo? Porque no penséis que es fácil, no es, ya tengo heces normales, ahora ya no hago nada. No, no, hay que mantenerlas. Y mantenerlas también es trabajar. ¿Vale? Aquí siempre trabajamos. Pero son representativas de que estamos en un equilibrio en nuestro estado de salud, en nuestra ingesta de alimentos, en nuestro ejercicio físico, en nuestra emocionalidad, en un montón de aspectos de nuestra vida. Y por último tenemos las heces tipo 5 y tipo 6, que nos hablan de una diarrea. Diarrea ligera si estamos en un tipo 5, donde los fragmentos son, bueno, pues ya son pastosos, blandos, esponjosos, bordes irregulares, manchan mucho las paredes del baño, el papel cuando nos limpiamos. Y si ya es, bueno, pues una hez acuosa, sin haber parte sólida, totalmente líquida, estamos hablando de diarrea profusa, ¿de acuerdo? Una diarrea muy importante que hay que intentar atajar porque una de las consecuencias más graves es que nos podemos deshidratar. Son normalmente heces que se evacúan con mucha urgencia, con mucha frecuencia a lo largo del día, que están muy relacionadas pues, con la toma de antibióticos, de algún medicamento, muchas veces con intolerancias y alergias a alimentos. También con falta de fibra en algunos casos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hay una urgencia en evacuarlas si son incontrolables. Hablaremos de ellas el jueves. Lo mismo, con consejos, qué hacer, cómo tratarlas, pues qué dieta llevar cuando tenemos una diarrea. Y bueno, pues muchas cositas. Siempre consejos prácticos, ¿de acuerdo? Que podemos hacer en casa para tratar de ponerle un remedio casero. Todo esto son situaciones, vuelvo a repetir, que nos están hablando de que algo más está ocurriendo, algo un poquito más grave. Son síntomas, la diarrea, el estreñimiento y cosas, cambios en las heces, al final son signos de que algo está ocurriendo en nuestro organismo. Por eso son tan importantes, por eso hay que mirarlas. No podemos perderlas de vista porque nos dicen algo pasa, hay alguna situación de alteración bastante importante en el organismo, hay que buscar el origen, buscar la causa y ponerle solución. Entonces, ¿cómo le ponemos solución? Pues dependerá muchísimo de la persona, dependerá de qué está pasando, de su contexto psicosocial, de qué está comiendo, cómo vive la vida, ¿de acuerdo? Yo os voy a dar consejos prácticos, muy prácticos, generales para todos que podemos poner en práctica, pero no hay que perder de vista que estamos ante una situación importante, ¿de acuerdo? Que nos habla de un desequilibrio importante, como grandes indicadores del mal funcionamiento. Así que vamos a trabajar en ello, vamos a hacer cositas por nuestra cuenta y si vemos que no da solución, recurrimos a un profesional. Aquí me tenéis para lo que me necesitéis y en esos casos donde de una forma, bueno, pues tras intentar hacer en casa cosas sencillas, fáciles que yo os propongo, si veis que no ocurre nada, que seguís así, pues siempre hay que pensar que hay que ponerle una solución ya, porque sabemos que algo está alterado y entonces pues tenemos un montón de personas a las que acudir, ¿de acuerdo? Eh, Espero ponerle solución juntos, espero veros pronto, espero que desde hoy empecéis a apuntar vuestras heces en vuestro diario de heces y que me lo vayáis contando, ¿de acuerdo? Estaré encantada de recibir vuestros mensajes e ir avanzando juntos. Así que nada, mañana seguimos con nuestras heces tipo 1 y 2, pero desde hoy quiero que empecéis a apuntar ya en vuestra agendita, en vuestro diario, buenas heces. Nos vemos hasta mañana. Chao.